Muy buenos días, estimados estudiantes. Bienvenidos a una nueva clase en la materia de operaciones metalmecánicas básicas, en la cual vamos a ahondar mucho más sobre la representación gráfica de los elementos mecánicos en base a la lectura previa enviada la semana anterior, sobre la cual tenían que revisar ustedes algunos conceptos básicos que vamos a tratar el día de hoy. El objetivo de esta clase es conocer cómo se representan los elementos mecánicos que se elaboran en los talleres de acuerdo a distintas características y de acuerdo a distintas fases o etapas que tienen los mismos. Pero antes de comenzar, hagámonos esta pregunta de entrada: ¿qué es un plano? ¿Han visto ustedes alguna vez un plano? ¿A qué se refiere cuando nosotros hablamos de los planos en general? Y específicamente de los planos utilizados en los talleres metalmecánicos. Cuando nosotros hablamos de un plano, estamos refiriéndonos a la representación gráfica de algo real. ¿Qué quiere decir esto? Quiere decir que en mi pensamiento yo diseño un elemento que quiero construir, que quiero llevar a la realidad, que quiero que sea ejecutado precisamente con todos los detalles, y este pensamiento, esta idea o este diseño original lo represento yo gráficamente para que luego pueda ser construido, ya sea por mí mismo o por otras personas o mis operarios dentro del taller. ¿Cómo se representa este plano o este gráfico? Pues obviamente utilizamos figuras que nos permiten comunicar ideas o técnicas para la construcción de los elementos mecánicos. Finalmente podemos entender a los planos como los conjuntos o el conjunto de instrucciones que nos permiten que los operarios puedan realizar la construcción de los elementos sin ningún tipo de problema o inconveniente. Entonces, para tener más claro, ¿no es cierto?, la idea, un plano es una representación gráfica, utiliza figuras para comunicación o para comunicar las ideas y nos sirve para instrucciones de los operarios que realizan las distintas operaciones, en los talleres metalmecánicos. Ahora, para que un plano pueda ser claramente y correctamente entendido, debe cumplir con ciertas características. Estas características básicas son que debe ser claro, es decir, debe tener todas las instrucciones, debe tener todos los dibujos, debe tener todas las dimensiones y medidas que yo necesite para que la construcción de los elementos o piezas metálicas que vaya a realizar en el taller puedan estar configuradas de la mejor manera. Un plano debe ser correcto. Esto quiere decir que si yo estoy representando piezas metálicas que tienen una serie de detalles, como podemos apreciar en los dibujos siguientes, ¿no es cierto?, estas deben tener medidas exactas con las tolerancias exactas, debe tener las medidas correctamente bien colocadas y correctamente bien nomenclaturadas para que la información sea correcta. Cuando nos referimos que un plano tiene que ser exacto, nos estamos refiriendo a que las dimensiones, los dibujos, las líneas de proyección, todos los elementos que conforman el dibujo y todos los elementos que forman el plano deben estar correctamente dibujadas y realizadas. Caso contrario, alguna línea por demás puede causar cierta confusión al operario o puede representar algún elemento que nosotros no queramos que vaya en la pieza, o puede llevar a confusiones al momento de estructurar la piecita metálica, ¿no es cierto? Por eso hablamos de que un plano tiene que ser exacto con toda la información pertinente. Y finalmente esto nos lleva a entender que un plano debe ser completo. ¿Qué quiere decir esto? Quiere decir que debe llevar toda la información necesaria para que el operario pueda realizar la construcción del elemento. Recuerden ustedes que un planito puede ser interpretado por mí mismo,
pero este planito debe ser interpretado también por cualquier tipo de persona entendida en la materia y por cualquier tipo de operario que vaya a construir. No me sirve de nada que yo interprete el plano yo mismo y que yo construya y que, ¿no es cierto?, pueda yo enviar el plano a un operario y que la persona que lea el plano no interprete la información que se debe realizar. Entonces, estas cuatro características principales sobre los planos de los elementos son muy importantes al momento de realizar la representación gráfica de las piezas metálicas para mi taller. Si vemos nosotros en los ejemplos o en las imágenes que están adjuntas a esta presentación, nos podemos dar cuenta de que las piezas metálicas, aparte de los dibujos en 3 dimensiones, como se representan en estos ejemplos, tienen también los distintos dibujos en 2 dimensiones, en las cuales ustedes pueden ver cómo están detallados tanto dimensiones, como radios, como medidas, como espesores, como características que tiene cada uno de estos elementos para ser construidos en la realidad. Y estas características o estos dibujos que vemos en los ejemplos, en estas imágenes adjuntas, pueden ser entendidas y pueden ser leídas por cualquier tipo de persona u operario que vaya a realizar estos elementos, ¿sí? Muy bien. Ahora bien, nosotros podemos tener 3 formas de representar nuestros planos o nuestras piezas metálicas gráficamente. Los tipos de planos en los cuales nosotros podemos representar nuestros elementos mecánicos o nuestras piezas mecánicas a construir pueden ser de 3 tipos. El plano general o de conjunto, el plano de fabricación o despiece y el plano de montaje. Los planos de conjunto, como su nombre lo dice, pues representa una visión general del elemento a construir, ¿sí? En este plano se muestran todas las piezas que componen al elemento. El elemento se puede observar completamente armado, es decir, cómo va a estar en la realidad, ¿no es cierto? Y por lo general se detalla una lista de piezas que componen al elemento. Para tener un poquito más claro este concepto de plano de conjunto, podemos nosotros fijarnos en la figura representada en este plano, en la cual vemos, como dice la característica, el elemento armado como va a ser en la realidad. Un corte realizado al elemento nos puede permitir observar cómo es por dentro y ahí podemos nosotros observar el listado de piezas o elementos que conforman la figura o la pieza en general que vamos a construir. Nos presenta la visión general del elemento y todas las piezas que componen el mismo en un listadito detallado, como se puede observar en la parte de abajo, para que el operario o la persona que vaya a ejecutar esta pieza mecánica pueda realizarla sin ningún tipo de inconveniente. Ahora bien, los planos de despiece, como su nombre lo dice, despiece, nos muestran a cada pieza que compone el elemento. Es decir, nos presenta el conjunto desarmado y cada pieza que forma el elemento. En el caso de esta pieza metálica de una polea, como lo dice la imagen adjunta para tener una mejor comprensión, nos presenta cada una de las partes que conforma esta polea y cada una de estas partes está dimensionada de acuerdo a las características que analizábamos en las primeras imágenes, ¿no es cierto? Con las dimensiones de anchos, de largos, con las dimensiones de espesores, las formas que tienen los elementos que van a constituir la polea, es decir, cada pieza que compone el elemento con su dimensión para que el constructor lo pueda hacer sin ningún problema, es decir, el conjunto desarmado para entender cómo está formado este elemento mecánico, que en el caso del ejemplo se trata de una polea. Este es el plano de despiece, que como su nombre lo dice, en general
nos presenta a la imagen parte por parte o pieza por pieza, ¿sí? Y finalmente hablamos de los planos de montaje. Los planos de montaje nos sirven para entender cómo debemos armar la pieza metálica. En este caso, un ejemplo de un elemento tipo polea, como veíamos en la imagen anterior, nos permite en este plano de montaje ver cómo esta pieza está desarmada en todas sus partes y componentes, pero la diferencia con el ejemplo anterior es que el elemento se representa en 3 dimensiones y esto nos ayuda a nosotros a tener mucho más claro cómo está formado o estructurado el elemento y la forma en que éste debe ser armado. Como el plano de montaje lo dice, se dibujan la totalidad de las piezas que forman el elemento mecánico en el orden en el que van armadas. Si podemos ver nosotros en la imagen, la pieza en la parte superior, armada como tal cual debe ser en la realidad, en la parte inferior aparece cada espacio por separado. La polea, aparecen los soportes de la polea, aparecen los elementos o componentes que me arman la polea, como el caso de los pernos y las tuercas, y finalmente la base de acero que tiene la polea para su correcto funcionamiento. Es decir, cada uno de estos elementos que están dibujados aquí en el plano de montaje aparecen desarmados y de esta manera el operario o la persona que compre el elemento o que vaya a armar el elemento luego de ser construido pueda realizarlo sin ningún inconveniente, pues es una pequeña o una especie de catálogo de instrucciones para el montaje de los elementos mecánicos, ¿sí? Fácilmente nosotros podemos darnos cuenta aquí cuál es el nombre primero de cada uno de los elementos que conforman la polea y cómo debe estar formado cada uno de ellos para que el resultado sea como en la imagen que tengo yo en la parte superior. En definitiva, como vemos nosotros, el plano de montaje contiene toda la información necesaria para la construcción y armado del elemento mecánico. Estos planos de montaje son muy importantes dentro del taller metalmecánico porque nos sirven, como bien lo dice la especificación o el concepto, en un catálogo de instrucciones que nos permite que los operarios o las personas que estén laborando en el taller puedan armarlo sin ningún inconveniente y puedan formar los elementos mecánicos sin ningún tipo de problema al momento de su armado, ¿sí? Bien, entonces, como nos hemos podido dar cuenta, ¿no es cierto?, en esta clase hemos podido observar cómo los elementos mecánicos se representan a través de imágenes que nos comunican cómo deben estar formados estos elementos mecánicos para la realización en el taller. Bien, estos dibujos o estas representaciones gráficas son muy útiles en los talleres metalmecánicos, pues en definitiva, son las instrucciones que nos permiten a nosotros conferir a nuestros operarios o a nosotros mismos para armar los elementos mecánicos o las piezas metálicas que yo quiera realizar en mis distintos trabajos o en mis distintas labores en el taller. Bien, con esta pequeña explicación eh, terminamos un poquito el tema de los conceptos a los que se refiere la representación gráfica de elementos mecánicos, que junto con la lectura enviada previamente para su revisión, nos ayuda a entender de mejor manera este tema, que luego será reforzado un poquito con la práctica en los talleres sobre la lectura de planos físicamente ya elaborados, de los cuales ustedes tendrán eh, unos ejemplos para que lo puedan revisar y realizar todos los análisis necesarios en taller
y entender un poco más sobre la representación gráfica de los elementos mecánicos. Bien, muchas gracias por su atención. En la siguiente parte, pues, elaboraremos la práctica en el taller y revisaremos estos contenidos que nos ayudan a entender de mejor manera la representación gráfica de los elementos. Muchas gracias por su atención y que tengan todos un buen día.